Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente como todos los días. Ustedes saben que ya es una costumbre llegar a ustedes y traerles con el gozo del Señor, ese gozo que Dios nuestro Señor nos va permitiendo llegar a ustedes cada día con la alegría, con el gozo verdadero, después de un maravilloso día que tuvimos del Día de las Madres, ¿no? Fue grato para mí compartir el Día de las Madres nuevamente después de tantos años que no lo vivía aquí en una tierra donde verdaderamente se siente ese calor, donde la gente no anda tan apresurada como lo es en otros lugares, ¿no? Y dirigiéndonos más que todo en los Estados Unidos, donde este servidor radica, que es una vida mucho más apresurada. Se siente verdaderamente ese calor, pero es maravilloso tanto allá como acá recordar siempre ese amor maternal que uno tiene, del cual uno depende. Bueno, pero ahora ya es miércoles y ya es 11, ¿no? Hoy es miércoles y ya es 11. Así es que vamos caminando nuevamente, ¿verdad? En esta misión que tenemos, ¿no? Y como es día 11, sabemos que por ahí tenemos algunos cumpleañeros y por ahí tenemos a Junior Reyes. ¿Quién va a decir una linda familia verdaderamente? Para ellos, que Dios me los bendiga, a cada uno de ellos, al compadre y la comadre, y también para Junior, que Dios te bendiga grandemente hoy y siempre, y de igual manera para todos aquellos que cumplen años el día de hoy. Nos ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Para que de igual manera bendiga a todos aquellos que celebren algún aniversario, cualquier cosa, que así sea el festejo grande de la gracia de Dios. Estamos hoy aquí en la iglesia del Calvario, transmitiendo para ustedes el día de hoy, y el evangelio de hoy nos viene de San Juan capítulo 12, versículo del 44 al 50. San Juan capítulo 12, versículo del 44 al 50. Y el evangelio nos dice así: en aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, creer en el Señor es vital, queridos amigos. Es central, se puede decir, porque el que no cree no vive. Va deambulando por el mundo, sumido en esa oscuridad, sin saber siquiera dónde va. Y así es, queridos hermanos, es natural que tropiece, que resbale, que caiga, que se lastime, que incluso que pierda la vida. Y eso es lo que ocurre con una oveja que se aleja del redil. Poco a poco, queridos hermanos, se va exponiendo a mayores peligros, entre los que no solo se encuentran los depredadores, sino que esa hostilidad del terreno que se encuentra y
inclemencia del tiempo, ¿no? Porque llega un momento en que si no encuentra a su rebaño y a su pastor, se va exponiendo a una muerte segura. Y eso nada más es cuestión de tiempo, queridos hermanos. Sea que lo entendamos o no lo entendamos, con nosotros va ocurriendo lo mismo. Y eso es de lo que nos habla Jesús el día de hoy. Porque sin Él, queridos hermanos, nosotros somos como cosas perdidas en un mundo. En este mundo, queridos hermanos, que es quizás muy realista, en donde nada parece tener sentido, al estilo quizás de tantas películas que vemos, ¿no? De seres humanos ensangrentados, caminando como zombies, ¿no? Como zombies que están hoy muy en moda, como sombras, ¿verdad? Desgarrados y con todos los miembros destrozados. Porque la vida sin Dios, queridos hermanos, es un bruto terreno que no nos lleva a ninguna parte verdaderamente y termina destrozándonos, despedazándonos y conduciéndonos a la muerte efectiva. Y de eso nosotros, queridos hermanos, tenemos conciencia todos nosotros, porque lo podemos ver con los ojos del Espíritu y con los ojos del corazón, aquello que verdaderamente vale la pena. Y esto, queridos hermanos, es la impunta de Dios, es aquello que Dios desea para nosotros, que es como un sello que todos debemos de tener, que nos hace a nosotros deslumbrar el bien, esa virtud y esa verdad y esa vida como el bien más grande que puede existir. Mas sin embargo, nuestros temores y nuestras pasiones nos hacen dudar de ese camino, prefiriendo sujetarnos a esa oscuridad y a esa mezquindad de cuanto nosotros podemos atrapar, aferrándonos, queridos hermanos, a ello, como que si de esas cosas nosotros dependiéramos, como aquel águila que se crió entre gallinas. Hemos llegado a sentir muchas veces en nuestro interior que somos pollos y que estamos sujetos a la tierra, a escarbar en busca de gusanos. ¿Qué es lo que hace el pollo? Cuando nosotros podíamos expandir nuestras alas y remontarnos por el espacio a aquellas latitudes y horizontes para lo que nosotros verdaderamente fuimos creados, porque Jesucristo es la luz que ha venido para abrirnos los ojos, a iluminarnos el camino, para que así dejemos de arrastrarnos y así nos podamos elevar hasta alcanzar la vida eterna, queridos hermanos. Porque para esa vida es que verdaderamente hemos sido creados, queridos hermanos. Y dice, Jesús gritó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino que en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Debemos de alejarnos de aquellos temores que vienen a nosotros, que el mismo enemigo nos siembra en nuestros corazones, ¿no? Por los cuales hemos llegado a crear y a creer que Dios es implacable, que ha venido a castigarnos. Y eso lo único que produce es ansiedad y rechazo y temor, lo que finalmente se traduce, queridos hermanos, en un alejamiento por sentir que no merecemos lo que Dios nos está ofreciendo, porque quizás es inalcanzable. Así es que mejor nos alejamos y vamos en busca de algún lugar para escondernos antes de que nos fulmine con su ira según nosotros. Nos imaginamos quizás de rodillas llorando destrozadamente y pidiendo piedad ante un verdugo implacable que verdaderamente creemos que nos va a hacer pedazos con su espada y que si por si fuera poco, después nos enviará al fuego eterno del infierno, donde quizás nos chamuscaremos por siempre. Pero ese, queridos hermanos, no es
el deseo de Dios. No, ese no es el Padre que nos da a conocer Jesús. Hay alguien mucho más interesado en forjar, ¿verdad?, esta imagen, precisamente para alejarnos de aquel que verdaderamente quiere darnos el amor, no por interés. Y ese alguien quiere distorsionar la imagen de Dios que guardamos en nuestros corazones, ¿verdad? Y que nos va llevando a revelar y a renegar cuando nos infunden odio, ¿verdad? Y ponemos esas excusas y decimos que no es justo que nos someta a tales castigos sin habernos dado antes una oportunidad. Porque para todo aquello malo que sabemos que hemos hecho, queridos hermanos, tenemos alguna buena excusa, como siempre. Y lo menos que reclamamos es ser escuchados, ¿no? Ser perdonados y quizás que nos den una nueva oportunidad. Mas sin embargo, de eso es lo que más se ha ocupado Jesús, de perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Él ha muerto por todos nuestros pecados. Sí, Él ha sufrido por todos los pecados, incluso por los más graves, por aquellos que ni siquiera nos atrevemos a confesar. Simplemente para darnos una nueva oportunidad. Está al mismo nivel de toda la humanidad. Solamente tenemos que pedir perdón. Mas lo que somos coherentes al pensar nos tiene que llevar a reparar el daño causado en todo lo que sea posible, queridos hermanos, y no seguir haciendo daños, ¿sí? Seguir haciendo el mal. Tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer en estos momentos, y es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y en este cambio fundamental es donde está nuestra salvación. Volver nuestros ojos a Dios, dejarnos llevar por Él y andar por el camino que Él nos propone. Sí, ese camino de Dios hasta alcanzar esa vida eterna, porque lo que pasó, pasó, queridos hermanos. Arrepiéntete y marcha hacia adelante. Sí, hacer ese bien, seguir haciendo el bien, y lo podemos hacer. Solo tenemos que querer hacerlo y pedir fervientemente que nuestro Señor nos ayude para alcanzar ese propósito. Él jamás nos fallará, queridos hermanos. Por lo tanto, no existe ese prejuicio de Dios que imaginamos, en el cual nosotros muchas veces huimos. Y no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Señor Jesucristo. De cualquier modo, el juicio verdaderamente está en que, teniendo nosotros la oportunidad, la gracia de ser iluminados por Dios para cumplir su misión, no la aprovechemos, sino que la despreciemos, ¿no? Y nos escondemos, queridos hermanos, prefiriendo muchas veces la oscuridad y las tinieblas. Y si nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo lleno de mentiras y de engaños, y no hacemos nada por salir de él, queridos hermanos, aun cuando sintamos que el Señor nos está llamando a gritos, somos nosotros los que nos estamos enjuiciando solos, quienes estamos eliminando. Nosotros mismos estamos logrando borrarnos. No culpes a nadie y menos a Dios, queridos hermanos, porque Él nos ama y lo único que Él quiere es que salgamos de ese hoyo en el que hemos caído. Fíjate cuánto lo querrá nuestro Señor, que Él no ha escatimado ningún esfuerzo por sacarnos de ahí, es decir, por salvarnos. Y si eso es salvarnos, es al sacarnos verdaderamente de la oscuridad, de la mentira, del engaño, de esa podredumbre en la que caímos,
para que así pueda brillar en nosotros la luz eterna, porque somos hijos de Dios, porque Él nos ha creado, porque verdaderamente no hay a nadie que le importes más que a Él. ¿O será que tú conoces a alguien que, conociéndote como Él te conozca, estaría dispuesto a dar su vida por ti? Que crea tanto en ti. Dime, que alguien que pueda dar su vida a cambio de una oportunidad únicamente para ti. Mas eso es lo que ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros, queridos hermanos. No perdamos esta oportunidad. Si lo hacemos, nos estaremos condenando, pero no culpemos a quien dio su vida sin ningún reparo por cada uno de nosotros. Recordemos, Jesús gritó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Queridos hermanos, que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia eterna de mi Señor.